Por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Bien, y más temprano compartíamos información de actualidad y es que se ha confirmado el octavo caso de contagio en el país por viruela símica o del mono. Los casos reportados hasta la fecha y obviamente en base a la trazabilidad también que se ha estado realizando por parte de las autoridades de salud. Esta mañana está con nosotros la doctora Melba Cruz, quien es directora de Salud Pública del Ministerio de Salud, para hablar precisamente de estos casos, denominador común en ellos y esa adquisición o ese trámite de adquisición que se está realizando para la vacuna en contra precisamente de la viruela del mono. Bienvenida, doctora, buenos días. Sí, muchas gracias siempre por la oportunidad que nos brinda. Sí, se confirmó el octavo caso. Gracias a Dios, pues estos casos de viruela son casos de autolimitados, o sea que ellos cursan con una condición del paciente pues bastante, con sintomatología bastante leve y que lo que se requiere pues es aislamiento para que otras personas no se puedan contagiar. Eh, de los 8 casos, 4 hemos hecho aislamiento hospitalario. El primero porque, bueno, era el primer caso, había que darle seguimiento muy de cerca para el tema de contención de los casos. Los siguientes, uno sí tenía un problema de inmunosupresión, una enfermedad pues que tenía su sistema inmunocomprometido, por lo que había que darle una vigilancia mucho más de cerca. Y los otros 2 casos de los 4 que han sido pues aislados en hospitales ha sido porque no contaban con las condiciones adecuadas en sus hogares para hacer un aislamiento de contacto, o vivían con muchas personas, no tenían un baño exclusivo para ellos, y tenían pues presencia en sus hogares de niños y personas adultos mayores que son personas vulnerables que pueden, si se llegaran a contagiar, pues complicarse. Pero por lo regular estos pacientes no requieren aislamiento hospitalario por su condición, ¿verdad? A menos que sean personas inmunocomprometidas, niños o inclusive mujeres embarazadas. Los adultos mayores pues también hay que cuidarlo mucho. Hay que tener claro que la forma de transmisión de esta enfermedad es a través de contacto directo, principalmente o indirecto, con sangre, fluidos corporales o lesiones de la piel o la mucosa de animales infectados. También de persona a persona, que es la que hemos visto en nuestro país, por contacto directo con lesiones cutáneas de una persona infectada, contacto con secreciones infectadas de las vías respiratorias o con objetos que hayan sido utilizados y contaminados. También a través de telas, ropa de cama, toallas, ¿verdad? Y superficies que hayan sido utilizadas por la persona contagiada. Esto se ve también muy frecuente durante el contacto íntimo, incluyendo el contacto sexual, el sexo oral, el sexo anal, el sexo vaginal, ¿verdad? Por lo tanto, las personas que tienen múltiples parejas o que tienen o van a estas fiestas donde hay mucho sexo, ¿verdad? Muy poca ropa. En estas ocasiones, estos espacios son espacios donde hay más probabilidades de contagiarse de de esta enfermedad. Por lo tanto, estas acciones deben evitarse. Los abrazos, los masajes, los besos también, el contacto cara a cara prolongado. Por eso también es muy importante el uso de mascarillas si sospechamos pues de que alguien tiene esta enfermedad. Tocar objetos y telas durante las relaciones sexuales que fueron utilizadas por la persona que tenga viruela. En estos casos es muy importante limpiarlo y desinfectarlo, ¿verdad? La transmisión también, aparte de la que les he mencionado por contacto, también puede puede transmitirse, ¿verdad? A través de gotitas respiratorias. Pero esto se da generalmente tras prolongado contacto cara a cara con el paciente, lo que expone al personal de salud y a los miembros de la familia, a los cuidadores, ¿verdad? Que son los casos, los miembros de la familia de estos casos activos, que son los que lo cuidan. Y también, pues, a través se puede transmitir a través del feto de una madre, pues, contagiada. En cuanto a la vacuna, sí, desde el primer momento, desde el inicio, la OPS nos informó de que la vacuna era una de las estrategias muy importantes para complementar, ¿verdad?, la contención de los brotes.
pero recordando que no es de uso extenso, sino que se utiliza bajo estrictos protocolos de estudio. Recordar también que la vacuna contra la viruela, la que se ponía antes de los años 80, ayuda también a prevenir o atenuar la enfermedad. En el pasado, esta vacuna contra la viruela demostró una eficacia del 85% para prevenir la viruela símica. Sin embargo, a pesar de que puede contribuir a que los casos no sean tan graves, esta vacuna, la viruela que se ponía en los años 80, pues ya no está accesible al público porque se suspendió su producción en los años 80. Sin embargo, se ha desarrollado una vacuna que contra la viruela símica, conocida como Inmabune, Invame o Gineos. Esta ya ha sido aprobada a través de la OPS, a través del mecanismo del fondo rotatorio que Ujú. permite obtener vacunas bajo un costo más bajo. Se encuentra, ¿verdad?, en negociaciones la OPS con el fabricante para obtener esta vacuna para los países de la región que manifestaron su interés en obtener esta vacuna. Panamá, el ministro de Salud, oportunamente manifestó este interés y ha hecho pues todos los trámites pertinentes con la Organización Panamericana de la Salud para su adquisición. Y si todo va bien, pues como se ha programado, pues estaremos recibiendo lo más pronto posible, posiblemente el próximo mes, esta vacuna. Ahora, doctora, quisiera aprovechar para echar atrás un poquito en el caso de los contagios. ¿Cuántos Ujú. de estos contagios, por ejemplo, no sé si el término es el adecuado, son importados? O sea, no es que no se han contagiado dentro del país, sino que han tenido contacto con personas extranjeras. ¿Cómo ha sido, y en ese trabajo de trazabilidad, lo que se ha podido determinar? Sí, de hecho, 2 de los contactos son extranjeros que viven en el país y los otros sí son panameños. Todos han sido con contacto, algunos con extranjeros que han tenido contacto sexual. Uno los tuvo en Colombia, otro sí los tuvo aquí con un europeo y solamente uno ha tenido relación, un caso con el otro, o sea, 2 casos que han tenido relación entre ellos. Eh, la mayoría pues ha sido que han tenido relaciones con extranjeros en estas fiestas, que les he dicho que hay relaciones con múltiples parejas Ujú. y que son fiestas sexuales, ¿verdad? O uno que tuvo relación con un extranjero que vino al país. Entonces, sí, la mayoría pues ha tenido contacto con extranjeros y básicamente pues recordar que el tener múltiples parejas es uno de los principales factores de riesgo que hemos visto pues en los casos que hemos observado aquí en el país. De la trazabilidad que se ha hecho en cuanto al tema, por ejemplo, el entorno familiar y demás, no se ha dado ningún tipo de contagio. Entendemos que cuando se hace este aislamiento hospitalario es porque quizá en la residencia no reúnen las condiciones para poder recibir esa atención de aislarse y demás. Los que pues sí la tienen están perfectamente en su residencia. Exacto, 4 de los 8 hicieron su aislamiento en su domicilio, porque o vivían solos, uno vivía con la mamá, pero tenía su cuarto aparte, trabajaba así como dice, trabajo remoto, Ujú. y tenía todas las condiciones para poder estar en su hogar y de hacer un contacto adecuado. Los otros vivían solos, tenían acceso a sus medicamentos, acceso a alimentación y pudieron hacer también su aislamiento en el hogar. Los otros que hemos tenido, bueno, uno repito que sí tenía un factor de riesgo, tenía pues el sistema inmuno comprometido y los otros 3 no tenían estas condiciones. Vivían muchas personas en el hogar, no tenían un baño exclusivo para ellos, que es lo que se les pide para poder hacer un aislamiento de contacto adecuado, y tenían muchas personas en su hogar, entre esos niños y adultos mayores. Quiero recalcarle en cuanto a lo de la vacuna, como la viruela símica es inusual y el mecanismo de transmisión es el que le dije, no se recomienda una vacunación universal, así como hicimos como con el
con la COVID, ¿verdad? Que como el mecanismo era diferente, pues sí, había que vacunar a todo el mundo, ¿verdad? La transmisión podía ser por aerosol, por gotitas, ¿verdad? Más que todo, también por contacto, pero básicamente en el ambiente y el aire. Por lo tanto, las medidas hablábamos de una distancia adecuada, más de 2 metros, inclusive inicialmente. Por esta razón, pues, no se recomienda la vacunación universal, sino solamente para uso o grupos específicos y para 2 tipos de profilaxis: profilaxis posexposición y contacto y profilaxis preexposición, ¿verdad? La profilaxis posexposición básicamente se recomienda a los contactos cercanos de alto riesgo de un caso positivo. Estos son los contactos domésticos, los contactos sexuales, los casos, si hay casos comunitarios, y también a los trabajadores de la salud que por alguna razón no utilizaron el equipo de protección personal adecuadamente, correctamente. Y el otro grupo o motivo específico, ¿verdad?, para vacunar sería la profilaxis preexposición. En esto se incluyen a los trabajadores de la salud con alto riesgo, llámese los que trabajan en el laboratorio, que trabaja con el virus, el personal de laboratorio que realiza las pruebas de diagnóstico, el personal de salud, ¿verdad?, que atiende muy de cerca a estos casos, las comunidades de alto riesgo de exposición o las comunidades con comportamiento de alto riesgo, ¿verdad?, personas que tienen múltiples parejas. La vacuna pues que se está negociando con la OPS es una vacuna de virus atenuado, no replicante. Se recomiendan 2 dosis con un intervalo de 4 semanas. Las personas que se vacunaron contra la viruela, ¿verdad?, antes de los 80, pero en estos casos se recomienda una única dosis. Esta vacuna pues se ha probado, puede ser usada en inmunosuprimido, y se ha reportado evidencia que hay respuesta detectable en la semana 2 con anticuerpos neutralizantes máximos en la semana 6 y 0 conversiones del 98% de las personas que reciben esta vacuna, lo que quiere decir que pues, es una vacuna bastante efectiva y tiene muy pocos eventos adversos. Entonces, recalcar que no es para todos, que es para estos grupos específicos, y muy, muy importante que las medidas de bioseguridad se deben mantener prácticamente las mismas que con COVID, ¿verdad? Higiene de mano con agua y jabón frecuentemente, evitar compartir alimentos, bebidas u otros objetos de uso personal, evitar el contacto con material como ropa de cama que haya estado en contacto con la persona enferma, y cubrirse la boca, la nariz si tose o estornuda con un pañuelo desechable o con el antebrazo, como decíamos cuando el COVID, ¿verdad? Porque también otro mecanismo de transmisión es a través de gotitas. Entonces, a través de contacto directo y a través de gotitas. Realizar las medidas de higiene de manejo de la ropa, ¿verdad? No sacudir, limpiar la superficie de las habitaciones donde están las personas, y evitar contacto con animales que pudieran albergar el virus. Es muy importante que de presentar signos y síntomas relacionados con esta enfermedad, busque atención médica inmediata, no automedicarse, autoaislarse, ¿verdad?, antes de evitar el contacto con otras personas y ir inmediatamente, ¿verdad?, a buscar atención para que se les haga el diagnóstico y puedan tener pues el tratamiento oportuno. Importante, antes de finalizar, doctora, también dentro de las recomendaciones, hacer un llamado. Usted hablaba hace un momento de una población específica, no quiere decir que sea la única, en este momento quizás es la de mayor prevalencia, pero importante el tema del cuidado, ese recelo también de nuestra salud en cuanto a las actividades íntimas que practiquemos, hacerlo con responsabilidad, porque eso se lleva igual a la casa. Así mismo es. Recomendar el sexo seguro. Recuerden que una de las principales, como es el mecanismo de transmisión principalmente de esta enfermedad a través del contacto directo. ¿Y dónde se tiene mayor contacto directo? En las relaciones sexuales. Y si tienes múltiples parejas, pues entonces vas a tener más probabilidades de contraer pues esta enfermedad. Por lo tanto, se recomienda el sexo seguro, utilizar ropa si tienes alguna lesión,
no tener relaciones sexuales con múltiples parejas, evitar tener relaciones sexuales si sospechas que tienes esta enfermedad. Si tú sospechas que tienes, avisarle, ¿verdad?, a las otras parejas que tienes esta sospecha, y evitar, sobre todo, la promiscuidad, tener múltiples parejas, y si van a tener de todas formas sexo, tenerlo seguro, utilización de condón, ¿verdad?, protección, y tener conciencia de que tenemos que comunicar cualquier sospecha a la pareja que tengan y acudir inmediatamente a las instalaciones de salud si usted sospecha que tiene esta enfermedad. Importante entonces esas recomendaciones y agradecemos como siempre a la doctora Melba Cruz que pues nos ayuda a orientar a nuestra audiencia acerca de esta viruela símica, viruela del mono, cuáles son las formas de contagio y también cuando esté la disposición de vacuna a qué población va específicamente orientada. No es una vacunación masiva como en el caso de COVID y de influenza y otras, sino específicamente para casos en particular y los de mayor exposición. Doctora, gracias. Buen día. Buen día, gracias. Bien, nosotros avanzamos a nuestra siguiente pausa, siendo las 7:25 minutos de la mañana. Ya volvemos. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Ya regresamos con más información en tu noticiero Panamá Hoy. Este noticiero es transmitido para Chiriquí por Top 95.7 FM. No olvides tu cita con el Dr. Elmer Huerta de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Recuerden enviar sus mensajes al 1-786-778-4756. Aquí en Radio Panamá 94.5 FM. Abona en Arrocha y compra todo lo que quieras. Aparta tu mercancía favorita con solo el 20% del total de tu compra en tus departamentos favoritos de juguetes, hogar, electrónica, bebé y adornos. No te quedes sin tus compras y abona. Arrocha, algo nuevo para ti, siempre. Estampas Colombianas Panamá, 4 décadas con la opinión más importante, la de usted. Aquí le damos voz a su voz. Domingos 10 a.m. por Radio Panamá 94.5 FM. Los panameños superamos todos los momentos difíciles porque somos un pueblo de paz, un pueblo noble. Echemos pa'lante Panamá, echemos pa'lante Panamá. Las diferencias de ideas y pensamientos, por más extremas que sean, las resolvemos conversando, poniéndonos de acuerdo, sin violencia, en paz. Echemos pa'lante Panamá, echemos pa'lante Panamá. Sigamos empujando hacia adelante, juntos, unidos, todos. Somos con orgullo puente del mundo y corazón del universo. Panamá es un gran país. Echemos pa'lante Panamá, echemos pa'lante Panamá. Gobierno Nacional. Radio Panamá te presenta toda la información deportiva que tú quieres conocer. Con el equipo de Frecuencia Deportiva, todo sobre las grandes ligas, béisbol nacional y el deporte de tu preferencia. En 90 minutos te lo damos a conocer, aquí en Radio Panamá y Frecuencia Deportiva. Sintoniza Radio Panamá en diferentes partes del país a través de nuestras frecuencias. Panamá 94.5 FM, Colón 94.7 FM, Provincias Centrales 104.3 FM y Bocas del Toro 97.7 FM. Radio Panamá. Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy.
Bien, y de vuelta con más, prohijan iniciativa de ley que excluye la posibilidad de llegar a acuerdos de pena a los imputados por delitos contra la libertad e integridad sexual. El reporte con Giselle Arévalo. El pasado 1 de agosto, un grupo de activistas pro familia presentó una iniciativa ante la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional para que se excluya de la posibilidad de llegar a acuerdos de pena a todos los imputados por delitos contra la libertad e integridad sexual. Jean-Marcel Chery, uno de los activistas que presentó dicha iniciativa, explicó que muchos agresores se han estado acogiendo a estos acuerdos de pena para ser beneficiados y que se les impongan penas ínfimas en comparación con el grave crimen que han cometido, sobre todo contra menores de edad. Nosotros hemos tenido acceso a estadísticas que sostienen que entre enero y junio de este año se han dado 3.027 casos de delitos contra la libertad e integridad sexual. Y nos parece gravísimo, y sobre todo hemos visto recientemente que incluso uno de estos delincuentes, uno de estos criminales, fue beneficiado con un trabajo comunitario que luego se revirtió. La diputada Corina Cano dijo que la propuesta le parece muy interesante. Sin embargo, señaló que hasta el momento, en lo que se lleva de este periodo, hay 3 propuestas encaminadas al estudio de la modificación del artículo 220 del Código. Básicamente, puedo señalar también que desde hace alrededor de 2 años se han estado compilando aquellas modificaciones al Código Penal y Código Procesal Penal. Inclusive en el periodo anterior se presentó un informe por parte de la subcomisión de la cual yo formé parte, en la que efectivamente ya presentamos a la Comisión de Gobierno todas aquellas propuestas que se han presentado de varios diputados. También informó que se van a analizar todas las propuestas que tengan que ver con el artículo 220 para ver si se unifican y de esta manera se puede realizar una sola discusión del tema. Informó para Radio Panamá, Giselle Arévalo. Con esta información de Giselle Arévalo avanzamos con más. La información que tú quieres conocer está aquí. Panamá Hoy, Deportes. Oportuno el momento para hacer nuestro siguiente balance de información deportiva. Ángel Valdés ya está preparado, Ángel. Segundo bloque de información deportiva y vamos a iniciar con el baloncesto, partido de la ventana clasificatoria para el Mundial FIBA 2023, donde Panamá jugó en el Palacio de los Deportes ante República Dominicana. Al final el triunfo de República Dominicana 70-61 terminó ese partido, la victoria del equipo de República Dominicana sobre Panamá. Ahí Ricardo Lindo anotó 6 puntos, Trevor Gaskin también anotó 6, Josimar Ayarza también anotó 6, Eric Romero con 9, Akil Mitchell con 19 y Jivan Jackson con 15 puntos. Al final, Panamá tuvo un porcentaje de tiro de campo de 39%, bastante bajo, producto de 27 canastas en 69 intentos. O sea que estuvo bastante complicado ahí para el equipo panameño en cuanto a las anotaciones se refiere, a ese porcentaje de tiro de campo bastante bajo que tuvo en este partido que tuvieron entonces en la jornada y que bueno, no pudieron conseguir la victoria. Los parciales del primer cuarto lo ganó República Dominicana 21-14, el segundo cuarto lo ganó Dominicana 13-12, el tercero lo ganó Panamá 17-13 y el cuarto lo perdieron 23-18. Destacar que Panamá lo más que anotó en un cuarto fueron 18 puntos, así que hay que mejorar muchísimo en eso. Después viene el partido ante Canadá acá en nuestro país, pero sí no tuvieron todo consigo el equipo panameño en este partido que sale entonces con la derrota 70-61 en el Palacio de los Deportes allá en República Dominicana, donde estuvo participando. Bien, en el Mundial Sub-20, el equipo de España logró entonces la clasificación a la final del Mundial Femenino al derrotar 2-1 al equipo de Países Bajos.
logra entonces clasificar a la final del equipo de España en una victoria importante que le permite entonces ir por el título. Los goles fueron por Inma Gavarro al 22 y al 25 para España, y Rosa Van de Boel anotó al 54 para Países Bajos. Una de las cosas, entonces España está en la final de este mundial femenino, y pues España, que ha lucido muy bien en este torneo y que sin duda ha sido uno de los grandes favoritos para que se dé o más bien esté en esta gran final de la Copa Mundial Femenina. Así que muy bien por el equipo de España el lograr esta victoria y llegar entonces a esta gran final, importante por el equipo español. Y también otras informaciones que se han dado en el mundo del deporte. Hay que decir que una situación un poco pues, extraña, ¿no? Para mí, en el sentido de que hay que decir que el campeón mundial de peso pesado, George Foreman, ha sido acusado por 2 mujeres de agredirle sexualmente en la década del 70, cuando eran menores de edad. Es una imputación que el exboxeador ha negado. Vamos a ver en qué termina esto, pero sí, muy curiosa esta demanda, ¿no? Hay que decir que hay 2 mujeres identificadas como Denise S. y June H. fueron las que dieron o propiciaron esta demanda contra George Foreman. En aquella oportunidad, Foreman, de 73 años, ha rechazado las acusaciones de la demanda en una declaración al The New York Times. Durante los últimos 6 meses, 2 mujeres han intentado extorsionarme a mí y a mi familia por millones de dólares cada una, señaló. Afirma falsamente que abusé sexualmente de ellas hace más de 45 años en la década del 70. Niego rotunda y categóricamente estas acusaciones. Y Foreman, que recordemos fue campeón olímpico de boxeo, campeón de peso pesado, y que recuperó el título a los 48 años, convirtiéndose así en el campeón de peso pesado más viejo de la historia en su momento, ¿sí? Y lo que hemos seguido la carrera de George Foreman, hemos sabido que era una persona muy afable, muy tranquila, que inclusive he visto de una manera hasta jocosa en muchos casos. George Foreman, que inclusive es una persona bastante religiosa también. Y bueno, son cosas que están pasando en este momento y vamos a ver cómo termina esto, aunque George Foreman también niega rotundamente el caso, ¿no? En estos momentos. Segundo bloque de información deportiva, Ricardo, regresamos contigo. Muchas gracias, Ángel, por el detalle de información de los deportes. Nosotros avanzamos siendo las 7:37 minutos de la mañana. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy.